Pero lo que sí considero es que ya no se debería obligar a las personas a presentar un carnet de vacunación para ingresar a espacios cerrados o públicos. Ahora nosotros vamos a entrar en comunicación con Alejandro Mullante. Él es congresista, vocero alterno, además de Renovación Popular. Él también ha presentado una nueva interpelación contra Aníbal Torres, el premier, y que nos diga de qué se trata. Creo que es el mismo tema, esto de que todas las personas no se pudieron mover el 5 de abril. Y también vamos a hablar, por supuesto, temas de coyuntura. Bienvenido, congresista Muñante, a Exitosa Perú. Muchas gracias, Karina. Buenos días. Buenos días. Esta nueva interpelación que usted anunció en su Twitter, ¿de qué se trata? ¿Por qué una nueva si ya hay? ¿Se trata de algo más sustentado? ¿Usted me puede aclarar el tema? Sí, mira, la moción de interpelación que ha presentado la congresista Flor Pablo, ¿no es cierto?, trata básicamente sobre el toque de queda, donde inconstitucionalmente nos encerraron a todos los limeños, ¿no es cierto?, con supuestos informes que finalmente nunca se revelaron, ¿no? Entonces, entiendo de que esta moción trata principalmente sobre eso. La moción que yo he presentado trata de dos temas fundamentales. Uno es el supuesto proyecto de adelanto de elecciones que, digamos que el presidente Castillo había preparado ya y que en último momento pues se arrepintieron, ¿no es cierto? Y según de propia boca del premier, ¿no? Entonces, frente a esa información, algunos congresistas pidieron las actas del Consejo de Ministros y esas actas tampoco nunca se hicieron llegar al Congreso. Entonces, ese es un tema que necesita ser aclarado porque el premier no puede dar ese tipo de declaraciones si es que no son verdades, ¿no? Tendrían en todo caso que demostrar que lo que él está diciendo es cierto. Y segundo, es el tema de las restricciones sanitarias, el estado de emergencia que aún se mantiene hasta el día de hoy, pese a que la coyuntura social no es la misma a la vivida por nuestro país hace meses atrás. Según el Tribunal Constitucional, en su sentencia 945-2020, ha señalado claramente que para prorrogar un estado de emergencia se necesita tener el mismo contexto que sirvió para implementar una primera vez. Y ese contexto actualmente ya no lo tenemos. Por esa razón es que esta interpelación busca que el premier responda y nos dé, digamos, los alcances de por qué jurídicamente y científicamente aún se debe mantener las restricciones sanitarias en nuestro país. Congresista, ¿usted considera que se deberían quitar las mascarillas incluso dentro de los lugares cerrados, públicos, restaurantes que no tengan ventilación? ¿De eso se trata? No, creo que el tema de quitar la obligatoriedad de las mascarillas en espacios abiertos ya es un avance. Incluso yo hice un oficio pidiendo ese tipo de levantamientos, pero lo que sí considero es que ya no se debería obligar a las personas a presentar un carnet de vacunación para ingresar a espacios cerrados o públicos. Ese es el tema. Que se mantengan las mascarillas en espacios cerrados creo que todavía es una muy buena medida justamente para evitar los contagios en espacios cerrados donde no hay ventilación. Pero el hecho de restringir, por ejemplo, derechos a ingresar a una notaría, a una posta médica o a un banco, si no tienes el carnet sanitario, yo creo que eso sí se tendría que replantear. Muy bien, entonces ustedes también, usted me acaba de comentar que va a hablar del adelanto de elecciones, ¿no? De cómo salieron y trataron de hablar de este adelanto que de un momento a otro el presidente de la República lo iba a retirar y así no son las cosas, tiene que seguir un proceso. Pero en esta coyuntura, ¿se puede en realidad ya estar pensando en eso desde su bancada? Yo sé que muchos congresistas dicen respetamos mucho la institucionalidad, pero ya cuando la institucionalidad termina afectando pues a todos los peruanos, hay que seguir insistiendo en lo mismo. Y se lo pregunto por todo lo que está pasando, ¿no? Usted no es ajeno a lo que hemos visto el día de ayer con la tesis, más indicios de que la tesis en realidad ha estado
mal elaborada, mal calificada, también el tema de la intervención de Bruno Pacheco, también otros actores y también todos las semanas hay algún escandalete de corrupción, ¿no? Ahora también se sabe que un compañero de usted, Edgar Tello, del Congreso de la República, pero de Perú Libre, resulta que tiene choferes que son proveedores del Estado y que va a Petroperú, donde proveen, y entra a las instalaciones sin registrarlos como proveedores. Entonces, ¿todo esto es sostenible o ya ustedes también piensan como bancada que hay que ir buscando otra salida? Mira, nosotros nos hemos decantado desde hace semanas atrás por la vacancia, ¿no? Consideramos de que es una alternativa de solución a la crisis política que hoy estamos atravesando, porque valgan verdades, si bien es cierto, existen serios cuestionamientos a algunos congresistas, los principales problemas que tiene hoy nuestro país son problemas de gestión que obedecen enteramente a la tarea que tiene que ser el Ejecutivo, ¿no es cierto? Incluso las principales acusaciones de corrupción también están en la cartera del Ejecutivo. Así que la vacancia se presenta como una alternativa de solución. Sin embargo, también somos conscientes, y por 2 experiencias vividas ya, que no tenemos los votos para ello. Después de esto, hemos solicitado abierta y públicamente la renuncia del presidente Pedro Castillo, y también sabemos que no lo va a hacer. Así que sí, pues existe una situación de entrampamiento en estos momentos, ¿no? El tema del adelanto de elecciones siempre va a ser una posibilidad, pero siempre hay que verlo como una excepción, como un extremo, ¿no? No es que sea la regla el hecho de que un Congreso que se elige tiene que necesariamente irse cada vez que las encuestas no le son favorables. Imagínese usted cuántos congresos tendríamos a lo largo de 5 años. Entonces, evidentemente, hay que hacer todo lo posible como para respetar la institucionalidad. Y si aún con todo eso, el adelanto de elecciones fuese la única alternativa, necesitamos de todas maneras, previo a eso, hacer importantes reformas políticas que garanticen que en una próxima elección no se presenten las mismas problemáticas. Sí, pero usted también sabe y es consciente de que el Congreso de la República no ha sabido hacer bien su trabajo, quizá porque está infestado de niños, quizá porque hay más gente que está vendiendo sus votos por abajo, quizás también porque hay un número bastante grueso de congresistas de Perú Libre y otros que votan igual que Perú Libre, ¿no? Cuando se trata, no sé, cuando se trata de la SUNEDU, todos parecen oposición. Entonces, también sabe que por eso hay un hartazgo, y esto no es lo que pasaría frecuentemente, esto es lo excepcional. Creo que lo que estamos viviendo con Pedro Castillo es excepcional. Sí, bueno, mira, siempre van a haber consensos en el Congreso, y qué bueno es cuando se existen consensos para cosas positivas, ¿no? No solamente se ha votado igual con Perú Libre para el tema de la SUNEDU que usted menciona. También hemos votado igual como para, por ejemplo, sacar adelante el bachillerato automático, para incorporar a los auxiliares a la carrera magisterial, para el tema de la CTS hacia los maestros, la liberación del 100%. Entonces, han habido leyes donde encontramos consenso. Yo creo que eso es positivo en la medida que eso es justamente lo democrático, ¿no? Ahora, van a haber situaciones en las que vamos a votar también muy distinto. Pero y eso es parte de la práctica parlamentaria. Todos los académicos dicen que lo que se ha hecho es una contrarreforma y que no debió ser así, que no debería ser así, que en realidad hemos retrocedido lo que se ha avanzado, porque la SUNEDU, malo que bueno, porque todo se puede perfeccionar, era una superintendencia que lo que hacía era velar por la calidad de la educación universitaria y no dejar pues a estas universidades cascarón, ¿no? Que sabemos que existe, porque eso es innegable. ¿Por qué entonces regresar a la Asamblea Nacional de Rectores, donde ahí también hay representantes de las universidades? Es decir, pues sí parte. ¿Por qué usted dio su voto a favor de la contrarreforma? A ver, la SUNEDU va a seguir existiendo, la SUNEDU va a seguir haciendo su trabajo, la SUNEDU va a seguir controlando la calidad educativa, ¿no? Y la SUNEDU prácticamente va a seguir teniendo representantes de universidades públicas y privadas como ya los tiene en estos momentos, solo que la designación va a ser distinta.
la SUNEDU tiene representantes de universidades públicas y privadas elegidos por concurso público. En cambio, la ley que hemos aprobado, estos mismos representantes de universidades públicas y privadas van a llegar, pero ya no por concurso público, sino por elección democrática. Esa es esencialmente la diferencia entre una y otra norma. Yo no le veo, digamos, mayor problema en ello, porque no es algo que nos estemos inventando. La SUNEDU actualmente ya tiene representantes de universidades públicas y privadas y no son rectores. En el caso de la ley que hemos aprobado, estamos pidiendo de que esos representantes elegidos democráticamente tengan el grado de doctor por universidades licenciadas precisamente, ¿no? No van a salir de universidades chicha, esos representantes van a salir de las universidades que la misma SUNEDU ha licenciado. ¿Y quién elige democráticamente, como usted me dice, a esos representantes? ¿No son las mismas universidades? ¿Mejor no era abrir el abanico a técnicos y profesionales altamente capacitados? Esa elección democrática va a ser justamente de todas las universidades públicas, y la universidad más antigua, que es la Universidad San Marcos, va a ser la encargada de realizar esa elección, ¿no es cierto? Que va a ser justamente, va a contar con el voto de todas las universidades, y a mi juicio debería ingresar ahí la OMPE, que es el organismo regulador en temas electorales, para que la elección sea lo más transparente posible. Yo creo que esa participación de personas que estén representando a universidades le va a dar un dinamismo mucho mayor a la SUNEDU, y le va a dar esa legitimidad que se cuestiona cuando, por ejemplo, la SUNEDU ha licenciado universidades en terreno, sin infraestructura, o cuando ha licenciado, por ejemplo, universidades sin alumnos. Entonces también ahí hay serios cuestionamientos que la SUNEDU tiene, y como usted bien lo ha dicho, todo es perfectible, no hay nada escrito sobre piedra. Y lo que nosotros hemos hecho justamente es darle esa democratización al Consejo Directivo de la SUNEDU. Muy bien, entonces ustedes van a insistir entonces, porque yo veo que y escucho que está usted muy convencido de lo que ha hecho, a pesar de lo que dicen otro sector muy involucrado en la educación, que esta es una contrarreforma y que está mal. Hay juez y parte allí. Ustedes en el Congreso... La opinión favorable, por ejemplo, de la actual rectora de la Universidad San Marcos y otras rectoras de otras universidades que viven el día a día esta problemática. Así que no necesariamente estamos contando con opinión. Ella es la que alza precisamente la bandera de la falta de autonomía, y ella es la que tuvo que hacer un examen porque lo hizo mal para entrar a la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces, ya para poner en contexto. Bueno, dígame, por favor. Si cuestionamos un tema de parte de ella, también cuestionemos el tema de la Minedu, porque se está diciendo que le estamos quitando autoridad al Minedu, cuando el Minedu también nos ha demostrado en más de una oportunidad que tampoco es que sepan hacer bien las cosas, ¿no? No, y en este gobierno peor todavía, pero lo que a mí me llama la atención es esto de juez y parte. Ya lo hemos tenido y en realidad no nos había dado resultado. Ustedes y el Ejecutivo observa, porque es lo que ha dicho el presidente de la República, que va a observar. Tienen los votos. ¿Ustedes van a promulgar por insistencia? Bueno, es lo que se ha venido haciendo con leyes aprobadas con mayoría en el Congreso cuando recibimos las observaciones del Ejecutivo. Algunas veces se allanan, otras veces aprueban por insistencia el texto tal cual está. Esto va a ser parte de una discusión también. Vamos a ver sobre qué puntos el Ejecutivo observa, y si es que la Comisión de Educación, finalmente, donde yo no soy parte, puedan de repente tomar alguna consideración y ingresar alguna modificación a la autógrafa, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando se tenga que debatir. Pero usted, en este momento, con lo que conoce, con lo que sabe, usted sí le va por la insistencia. Sí, yo iría por la insistencia en este caso, por supuesto. ¿Y qué es lo que espera en realidad sobre estas 4 interpelaciones? ¿Va a cambiar algo el tablero político que tenemos en este momento, que es de bastante inestabilidad? ¿Va a cambiar que vaya y hable el premier, que hable los demás ministros que están citados? ¿Eso es lo que necesitamos? Ojalá que eso suceda a raíz de estas interpelaciones, pero bueno, siendo bastante francos y siendo realistas también, atendiendo a la experiencia de este gobierno en los últimos meses, pues sabemos que eso no va a cambiar mucho.
Sin embargo, tampoco nos podemos quedar con los brazos cruzados, ¿no? El Congreso ha sido elegido justamente para fiscalizar las actuaciones de las autoridades del Poder Ejecutivo. Entonces, mal haríamos si simplemente nos echamos al abandono y no hacemos ningún tipo de acción política. Creo que es importante que el Congreso realice esa función, que no abdique de esa facultad y que interpele a los ministros que tengan que interpelar y censure a los que tengan que censurar. Yo soy partidario en este momento de que se recomponga el gabinete completamente, ¿no? Y que ningún ministro más repita el plato. Pero lamentablemente, como sabemos que eso no va a ser tomado en cuenta por el presidente Castillo, no nos queda otra que censurar e interpelar. Desde el Ejecutivo siempre les han dicho, principalmente a Renovación Popular, una bancada vacadora, ¿no? Que quiere vacar y quiere vacar al presidente de la República. ¿Ustedes sienten ahora que están en un camino, el Ejecutivo, las personas que han tratado de impulsar la Asamblea Constituyente, en un camino para cerrar el Congreso de la República? ¿Esa es una de las metas de este gobierno? Bueno, por lo que estamos viendo, nosotros hemos evidenciado esa intención, aunque lo han negado de todas las formas posibles, ¿no? El hecho de colocar a ministros impresentables, el hecho de presentar proyectos de ley abiertamente inconstitucionales, como el tema de la Asamblea Constituyente, nos demuestra en la práctica que ese es el camino que están queriendo lograr, ¿no? Entonces, nosotros vamos a defender siempre nuestro fuero, vamos a estar atentos a cualquier acción, pero ya hemos demostrado que este Congreso pues no le tiene temor a estas amenazas de parte del Ejecutivo, así que vamos a seguir actuando en consecuencia, en principio con la Constitución, y segundo, con lo que la población realmente quiere. Y hoy la población no quiere una asamblea constituyente, y eso lo demuestra no solamente las encuestas de este país, sino también la composición de este Congreso, porque hoy somos una mayoría congresal que no quiere la asamblea constituyente, no porque nos hayamos ganado la rifa, sino porque la propia población así lo ha decidido. Muy bien, entonces, y a pesar que ellos intenten y vuelvan a intentar, y Vladimir Cerrón diga que las calles son las que están pidiendo y de repente las calles son las que van a obtener esta asamblea constituyente, ¿ustedes están seguros de lo que ha mandado el pueblo? Es decir, me está diciendo de que el pueblo no quiere la asamblea constituyente y está en la configuración del Congreso. Efectivamente, ¿no? Estos días de debate que hemos tenido en la Comisión de Constitución, ellos dicen que esta mayoría congresal no representa lo que realmente quiere el pueblo, pero yo recuerdo, ¿no? y les hago recordar a mis colegas de Perú Libre de que la población, ¿no? ya se manifestó cuando fue a las urnas. Las urnas reflejan la perfecta voluntad del pueblo. Entonces, allí se demuestra claramente que hoy la población ha elegido una mayoría congresal y que esto se condice justamente con las encuestas. Ellos hablan, sí, de un sector de la población que evidentemente sí quiere el cambio de la Constitución, pero que no es en estos momentos la mayoría. ¿Cuándo se va a demostrar que son la mayoría? Cuando en unas próximas elecciones generales los partidos que buscan la nueva Constitución ganen una mayoría congresal. Digamos que ahí habrá llegado el famoso momento constituyente, no ahora. Muy bien, muchísimas gracias Alejandro Muñante, congresista de la República, por estar aquí en Exitosa Perú.